Bienvenidos viajeros del tiempo y de los ecos de imperios que moldearon el mundo, a el susurro de los siglos. Si alguna vez tu mente ha vagado por las intrincadas cortes reales, si te has preguntado cómo una sola mujer pudo encarnar la majestad, el rigor y las contradicciones de una era que definió la modernidad, entonces estás a punto de adentrarte en el corazón de una leyenda. Prepárate para cerrar los ojos y dejarte envolver por una narrativa que te guiará suavemente a través de los salones de palacio y las vastas tierras del imperio, hacia la figura de la reina Victoria. Puedes sentir el pulso de la revolución industrial, el aroma del carbón y el vapor mezclándose con el incienso de las colonias lejanas. Imagina una joven princesa, inesperadamente llamada al trono de una nación que estaba a punto de convertirse en la potencia más grande del mundo. Esta no es solo la historia de una monarca, es la crónica de un reinado sin precedentes, de un amor profundo, de un luto inquebrantable y de una moral que, a pesar de su rigidez, sentó las bases para el siglo XX. Fue la madre de emperadores y reyes, la matriarca de Europa y el símbolo viviente de una época de progreso, descubrimiento y profunda transformación social. Pero, ¿cómo una mujer de apariencia pequeña pudo proyectar una sombra tan gigantesca sobre el planeta? ¿Qué misterios ocultaba su férrea voluntad y su aparentemente inquebrantable moralidad? Esta no es una simple narración, es una meditación profunda sobre el poder, el deber, el luto y el impacto de un individuo en el lienzo inmenso de la historia. Te sumergiremos en su juventud solitaria, en su romance legendario, en las paradojas de su era y en su legado que aún hoy resuena. Mientras las suaves palabras se deslizan en tu mente, te invitamos a que tu espíritu se una al susurro de los siglos y se pierda en la grandiosidad y el misterio de la reina Victoria. Acomódate, respira hondo y déjate llevar, porque la historia de la monarca que dio nombre a una era está a punto de revelarse ante ti. Capítulo 1. La joven princesa, de la sombra a la corona y la soledad real. En las intrincadas y a menudo sombrías cámaras de la realeza británica del siglo XIX, una pequeña figura, destinada a convertirse en el símbolo de una era, crecía bajo un manto de estricta vigilancia y una profunda soledad. Mucho antes de ser la imponente emperatriz de la India o la abuela de Europa, Alexandrina Victoria era simplemente una niña, nacida en la inestable línea de sucesión al trono, cuya infancia transcurrió en una virtual prisión dorada. Puedes sentir el peso de las expectativas que se cernían sobre ella y la quietud de una vida privada de la espontaneidad y la libertad de la niñez común. Nacida el 24 de mayo de 1819, en el Palacio de Kensington, la princesa Victoria era hija del príncipe Eduardo, duque de Kent y Strathearn, el cuarto hijo del rey Jorge III. Su nacimiento, aunque real, no la colocaba directamente en la línea inmediata de sucesión. Sin embargo, una serie de trágicas muertes en la familia real, la prematura muerte de la princesa Carlota, la heredera presunta, y la falta de herederos legítimos de sus tíos, catapultaron a la pequeña Victoria a una posición inesperada. Para cuando cumplió los 10 años, era la única heredera legítima al trono británico. Este destino, sin embargo, la condenó a una infancia de aislamiento y rigidez. Su madre, la duquesa de Kent, viuda y a menudo paranoica por la intriga de la corte, impuso sobre Victoria el estricto sistema Kensington, diseñado por el ambicioso y dominante compañero de su madre, Sir John Conroy. Este sistema tenía como objetivo principal mantener a la joven princesa en un estado de dependencia total de ellos, asegurando su control una vez que ella ascendiera al trono. Victoria nunca estuvo sola, dormía en la misma habitación que su madre, no se le permitía subir o bajar escaleras sin la mano de un adulto, y sus encuentros con otros niños eran mínimos y siempre supervisados. No tenía amigos de su edad y vivía bajo una observación constante, lo que más tarde recordaría como una infancia bastante melancólica. Esta vigilancia, asfixiante, aunque diseñada para protegerla, la privó de una niñez normal. La falta de compañía y de espontaneidad la hizo una niña seria, observadora y a menudo introspectiva. Sin embargo, también forjó en ella una voluntad de hierro y una independencia de espíritu que, a pesar de las apariencias, no podían ser quebradas. Dentro de esa jaula dorada, Victoria desarrolló una aguda percepción de su entorno
y una creciente aversión al control de Conroy. Las lecciones de historia, geografía y, crucialmente, la Constitución británica la prepararon para su futuro papel, inculcándole un profundo sentido del deber y la responsabilidad hacia la corona. El 19 de junio de 1837, pocas semanas después de cumplir 18 años, el rey Guillermo IV, su tío, falleció. Victoria fue despertada a las 6 de la mañana por el Lord Chambelán y el arzobispo de Canterbury, quienes le anunciaron que era la nueva reina de Gran Bretaña. Se cuenta que al recibir la noticia, Victoria se comportó con una calma y una dignidad que asombraron a los presentes. Sus primeras palabras dirigidas a su madre fueron una petición para tener su habitación propia, un acto simbólico de su independencia y su deseo de liberarse del yugo de Denroy. Su ascensión al trono fue un momento de inmensa trascendencia. Una joven de apenas 18 años se convertía en la soberana de un vasto imperio que se extendía por todos los continentes. La ceremonia de su coronación en la abadía de Westminster, aunque con algunos tropiezos, el anillo era demasiado pequeño, la corona casi se cae, fue un espectáculo de pompa y tradición, un renacimiento de la monarquía británica, tras los reinados impopulares de sus tíos. La nación, cansada de los escándalos y la inestabilidad de la realeza anterior, depositó sus esperanzas en esta joven reina. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por la inexperiencia y la dependencia de su primer ministro, Lord Melbourne, quien se convirtió en su mentor y confidente. Victoria, aunque joven, demostró una notable madurez para su edad y un profundo compromiso con sus deberes reales. Sin embargo, la sombra del sistema Kensington y el intento de Conroy de mantener su influencia sobre la nueva reina llevaron a las primeras crisis de su reinado, incluyendo el notorio asunto del dormitorio, bedchamber, de la negativa de Victoria a cambiar a las damas de compañía de su corte, cercanas a los Whigs, causó una crisis política. Este episodio, aunque la expuso a críticas, también demostró su naciente voluntad y su determinación para afirmar su autoridad. A pesar de la grandiosidad de su nueva posición, la joven reina aún cargaba con el peso de la soledad de su infancia. Buscaba un confidente, un compañero que pudiera compartir las cargas de la corona y comprender la inmensa responsabilidad que recaía sobre sus hombros. La búsqueda de este compañero, un amor verdadero que llenara el vacío en su corazón, se convertiría en el siguiente capítulo de su vida. Uno que no solo transformaría su existencia personal, sino que también daría forma a la monarquía y al futuro del Imperio Británico. La joven princesa, que había crecido en la sombra, ahora era la reina, y estaba lista para forjar su propio destino. Capítulo 2. El amor de su vida, Victoria y Alberto, un romance que marcó una época. Con la pesada corona sobre su joven cabeza y la soledad aún anidando en su corazón, la reina Victoria se enfrentaba a las inmensas responsabilidades de un imperio. Necesitaba no solo un consejero, sino un alma gemela, alguien que pudiera compartir las cargas de su destino real. Y ese compañero llegaría en la figura de su primo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, un hombre que no solo capturaría su corazón, sino que moldearía la monarquía británica y el carácter de toda una era. Puedes sentir la fuerza de un amor que, más allá de los arreglos dinásticos, se convertiría en el pilar de un reinado y en un ejemplo para el mundo. El primer encuentro entre la joven Victoria y su primo Alberto, en 1836, fue planeado por su tío, el rey Leopoldo I de Bélgica, con fines puramente dinásticos. Victoria, en aquel entonces una princesa de 17 años, no quedó impresionada inicialmente. Lo describió en su diario como extremadamente guapo, pero también como un poco aburrido. Alberto, un año menor, era serio, estudioso y con una mente metódica, cualidades que contrastaban con la vivacidad inicial de Victoria. Sin embargo, su conexión fue más profunda de lo que ambos esperaban. Cuando Alberto regresó a Inglaterra, en 1839, ya con Victoria en el trono, su relación floreció. La reina, que por protocolo debía proponer matrimonio a su consorte, no dudó. El 15 de octubre de 1839, Victoria le pidió la mano a Alberto. Ella, con su característica franqueza, le confesó su amor y su deseo de que él compartiera su vida y su trono. Alberto,
Aunque inicialmente reticente a la idea de vivir bajo la sombra de una reina reinante, aceptó, reconociendo el potencial de su unión. La boda se celebró el 10 de febrero de 1840, en la capilla real del Palacio de Saint-James. A pesar de que los matrimonios reales solían ser arreglos políticos fríos, la unión de Victoria y Alberto fue un verdadero matrimonio de amor y afecto, una rareza en las cortes europeas. Victoria se enamoró profundamente de la inteligencia, la integridad y la seriedad de Alberto. Él, por su parte, se convirtió en su confidente más cercano, su consejero más confiable y su inquebrantable apoyo. En su diario, Victoria no escatimaba elogios hacia él. Mi querido Alberto, su amor y afecto me hacen sentir muy feliz y bendecido. El papel de Alberto como príncipe consorte no fue fácil. Carecía de un título constitucional definido y, como alemán, enfrentaba la desconfianza del Parlamento y de la aristocracia británica. Sin embargo, con el apoyo incondicional de Victoria, Alberto forjó su propio camino. Se dedicó con fervor a modernizar la administración real, a promover la ciencia, la educación y la industria, y a mejorar la vida de los trabajadores. Era un hombre de visión, con una profunda creencia en el progreso y la responsabilidad social. Su influencia en Victoria fue profunda. Él la animó a salir de su inicial dependencia de Lord Melbourne y a involucrarse más activamente en los asuntos de Estado, aunque siempre dentro de los límites de una monarquía constitucional. Fue Alberto quien la educó en la importancia de la moralidad pública y la ética, valores que se convertirían en pilares de la llamada era victoriana. Él le inculcó la importancia del deber y de la imagen pública de la monarquía como un modelo de virtud y estabilidad. La pareja real tuvo una familia numerosa, 9 hijos nacidos entre 1840 y 1857. Victoria, a pesar de sus quejas sobre los dolores del parto y su aversión a los bebés en su primera infancia, era una madre dedicada, aunque la educación de sus hijos recaía en gran parte en Alberto. Su prole se casaría con miembros de casi todas las casas reales europeas, lo que valió a Victoria el apodo de la abuela de Europa, tejiendo una intrincada red de alianzas dinásticas que, aunque no evitarían las futuras guerras mundiales, reflejaban la centralidad de la monarquía británica. Alberto fue el cerebro detrás de la Gran Exposición de 1851, celebrada en el icónico Palacio de Cristal. Esta fue una exhibición mundial de tecnología, arte e industria, diseñada para mostrar el poder y el ingenio del Imperio Británico y para promover la cooperación internacional. Fue un éxito rotundo, un triunfo del espíritu victoriano de progreso y la visión de Alberto, que elevó aún más el prestigio de la monarquía. La Gran Exposición simbolizó el apogeo de la era victoriana y la influencia creciente del príncipe consorte. El romance de Victoria y Alberto se convirtió en un modelo de la vida familiar para la clase media emergente de Gran Bretaña. Su devoción mutua, su énfasis en la virtud, la piedad y la educación de los hijos contrastaba con la imagen de libertinaje de la monarquía anterior y ofrecía un ideal de respetabilidad que se propagó por toda la sociedad victoriana. Alberto, aunque inicialmente subestimado, se ganó el respeto de la nación, no por su cuna, sino por su intelecto, su ética de trabajo y su dedicación al bien público. La muerte de Alberto el 14 de diciembre de 1861, a la temprana edad de 42 años, fue un golpe devastador para Victoria. Fue una pérdida de la que nunca se recuperaría del todo. Su querido Alberto, su ángel, el amor de su vida y el pilar de su reinado, había desaparecido. Este evento marcaría el fin de una era de felicidad personal y el comienzo de un largo periodo de luto que transformaría a la reina y a la monarquía. Pero el impacto de su amor y su visión perduraría, habiendo cimentado un reinado y una era que llevarían el nombre de Victoria, con un brillo inquebrantable. El eco de su amor, trágico en su final, resonaría por siempre en el corazón del imperio. Capítulo 3. La madre del imperio. El rol de Victoria en el apogeo británico. Con el corazón aún sanando de la alegría temprana de su amor y la compañía de Alberto, la reina Victoria se alzaba como la figura central de una nación que, bajo su larga mano, alcanzaría la cúspide de su poder global. No era solo la reina de un pequeño reino insular, se transformaría en la emperatriz de la India,
y en el símbolo viviente de un vastísimo imperio británico, que se extendía por todos los continentes, bañando sus tierras con el sol que nunca se ponía. Puedes sentir la magnitud de ese dominio, la intrincada red de colonias, rutas comerciales y pueblos que se inclinaban ante una sola corona. Cuando Victoria ascendió al trono en 1837, el Imperio Británico ya era una potencia considerable, pero aún no había alcanzado su máxima extensión. Su reinado de 63 años, el más largo en la historia británica hasta la fecha, coincidiría con el periodo de mayor expansión y consolidación de este gigante global. El lema "El imperio en el que el sol nunca se pone" se hizo realidad bajo su férreo liderazgo, un testimonio del poder naval, económico y militar de Gran Bretaña. El papel de Victoria en esta expansión no fue el de una comandante militar activa, sino el de una figura simbólica y moral. Como monarca constitucional, sus poderes eran limitados, pero su influencia era inmensa. Ella era la personificación del imperio, la matriarca de una vasta familia de naciones y territorios que abarcaba desde Canadá y Australia hasta la India, gran parte de África, el Caribe y numerosos puestos avanzados estratégicos en todos los océanos. Cada soldado, cada colono, cada súbdito, sentía una conexión personal con la pequeña abuela, que residía en el lejano palacio de Buckingham. La India, la joya de la corona, fue quizás la adquisición imperial más significativa de su reinado. Tras el motín de la India de 1857, la administración de la India pasó de la Compañía Británica de las Indias Orientales directamente a la corona. En 1876, bajo la influencia del astuto primer ministro Benjamin Disraeli, Victoria fue proclamada emperatriz de la India. Este título no era un mero adorno. Simbolizaba el control británico sobre un subcontinente inmenso y sus vastos recursos, y elevó el prestigio de la monarquía británica a nuevas alturas en la escena mundial. La imagen de Victoria, a menudo retratada con atuendos imperiales, se convirtió en un símbolo de poder y autoridad global. La expansión del imperio fue impulsada por una combinación de factores. La revolución industrial, que exigía materias primas y nuevos mercados, el avance tecnológico, barcos de vapor, ferrocarriles, telégrafo, y un sentido de superioridad moral y civilizadora, la llamada carga del hombre blanco. Las expediciones de exploración, a menudo lideradas por figuras como David Livingstone en África, abrían nuevas rutas y descubrían recursos que rápidamente eran anexionados a la corona. Los misioneros difundían la fe cristiana, y los comerciantes establecían redes que conectaban los confines del mundo con Londres. Sin embargo, el imperio victoriano no fue un monolito pacífico. La expansión se logró a menudo a través de la fuerza militar y la subyugación de pueblos nativos. Hubo numerosas guerras coloniales, como las guerras del opio en China, las guerras de los Boers en Sudáfrica o las diversas campañas en África y Asia, donde el poderío militar británico, con sus fusiles modernos, artillería y barcos acorazados, se impuso a menudo brutalmente. Victoria, como cabeza del Estado, sancionaba estas acciones, y las victorias militares eran celebradas como triunfos de la nación y de la corona. La Royal Navy, la Armada Real, era el pilar fundamental del imperio. Su dominio de los mares garantizaba la seguridad de las rutas comerciales, la proyección del poder militar y la protección de las colonias. Era la fuerza naval más grande y poderosa del mundo, un símbolo flotante de la hegemonía británica, y Victoria, como su comandante en jefe, era la figura que inspiraba lealtad en sus marinos. La figura de la reina Victoria proporcionó una cohesión y una identidad a este vasto y diverso imperio. En cada rincón del mundo donde dondeaba la Union Jack, se rendía pleitesía a la reina. Sus jubileos, especialmente el de oro en 1887 y el de diamante en 1897, fueron celebraciones globales de la unidad imperial, con delegados y tropas de todas las colonias desfilando en Londres, rindiendo homenaje a la reina emperatriz. Estas celebraciones masivas no solo glorificaban a la monarca, sino que también reforzaban la lealtad y el sentido de pertenencia en un imperio tan fragmentado geográficamente. A pesar de su imagen, Victoria no era un mero adorno. Leía y comentaba los despachos del gobierno,
se mantenía informada de los asuntos coloniales y se reunía regularmente con sus primeros ministros. Su experiencia acumulada a lo largo de décadas la convirtió en una fuente de sabiduría y continuidad en una época de rápidos cambios políticos. Ella era la encarnación de la nación, la estabilidad en un mundo en constante transformación. Así, la reina Victoria no solo fue la soberana de un país, fue la madre de un imperio, una figura que personificó su ascenso meteórico y su apogeo sin precedentes. Bajo su reinado, Gran Bretaña se convirtió en la mayor potencia mundial, y Victoria, con su imagen de deber, moralidad y autoridad, fue el ancla emocional y simbólica de un imperio que, para bien o para mal, redefinió la geografía política y la historia del planeta. Su sombra se extendía por la tierra, un eco de poder que aún hoy resuena en las naciones que alguna vez formaron parte de su vasto dominio. Capítulo 4. La era victoriana. Ciencia, progreso y la revolución industrial. Más allá de los salones de palacio y los vastos territorios del imperio, el reinado de la reina Victoria no fue solo una época de expansión geográfica, sino un crisol de innovación y transformación sin precedente. La llamada era victoriana es sinónimo de la cúspide de la revolución industrial. Un periodo en el que la ciencia y la tecnología avanzaron a pasos agigantados, remodelando la vida cotidiana, la economía y la propia comprensión del universo. Puedes sentir el zumbido de las máquinas, el silbido del vapor y el aroma a carbón que impregnaban el aire de un mundo que se reinventaba a sí mismo a una velocidad asombrosa. Cuando la joven Victoria ascendió al trono en 1837, Gran Bretaña ya estaba inmersa en la revolución industrial, pero fue bajo su largo reinado cuando sus efectos se masificaron y globalizaron. El vapor se convirtió en el motor del progreso. Los ferrocarriles, con sus locomotoras resoplando y sus vagones cargados de mercancías y pasajeros, revolucionaron el transporte y la comunicación. De unas pocas líneas incipientes, la red ferroviaria británica se expandió exponencialmente, conectando ciudades, fábricas y puertos, y acortando distancias de una manera inimaginable antes. Este avance no solo facilitó el comercio, sino que también transformó la percepción del tiempo y el espacio. En el mar, el barco de vapor reemplazó gradualmente a los veleros, haciendo los viajes oceánicos más rápidos y predecibles. Esto fue crucial para la expansión y el mantenimiento del imperio, permitiendo que tropas, mercancías y noticias se movieran con una eficiencia sin precedentes. Los impresionantes buques de guerra acorazados, impulsados por vapor, aseguraron el dominio naval británico y la protección de sus vastas rutas comerciales. Pero el progreso no se limitó al transporte. La revolución industrial impulsó la producción textil, la minería del carbón y la manufactura del hierro y el acero a escalas nunca vistas. Las fábricas, con sus chimeneas humeantes, se convirtieron en el corazón de las ciudades industriales, atrayendo a millones de personas del campo en busca de trabajo. Esta masiva migración creó nuevas clases sociales, pero también planteó desafíos sociales enormes, como el hacinamiento urbano, las condiciones laborales precarias y la contaminación. A pesar de estos problemas, el poder económico de Gran Bretaña era innegable, convirtiéndola en la fábrica del mundo. La ciencia floreció en un ambiente de curiosidad y descubrimiento. Los avances en la física, la química y la biología transformaron radicalmente la comprensión humana del mundo natural. Charles Darwin, con la publicación de El origen de las especies en 1859, presentó su revolucionaria teoría de la evolución por selección natural. Esta idea no solo cambió la biología, sino que desafió las concepciones religiosas y filosóficas establecidas sobre el origen de la vida y el lugar del hombre en el universo, generando intensos debates en la sociedad victoriana. En medicina, los descubrimientos de Louis Pasteur sobre los gérmenes y la pasteurización, y los trabajos de Joseph Lister sobre la antisepsia en la cirugía, revolucionaron la higiene y redujeron drásticamente las tasas de mortalidad por infecciones. La enfermería se profesionalizó bajo la figura icónica de Florence Nightingale, quien transformó los hospitales y sentó las bases de la sanidad moderna tras su experiencia en la Guerra de Crimea. Estos avances salvaron incontables vidas y mejoraron significativamente la salud pública. La electricidad comenzó a ser entendida y lentamente domesticada. Michael Faraday ya había sentado las bases del electromagnetismo
y hacia el final del reinado de Victoria, la electricidad empezaría a iluminar las ciudades y a impulsar nuevos inventos. La fotografía, inventada justo antes de su ascenso al trono, se popularizó enormemente, permitiendo que las imágenes de la reina y su familia se difundieran por todo el imperio, forjando una conexión visual entre la monarca y sus súbditos. La comunicación también dio un salto cualitativo. El telégrafo eléctrico, inventado a principios del siglo, se extendió por Gran Bretaña y luego, a través de cables submarinos, conectó el imperio con el mundo. La colocación del primer cable telegráfico transatlántico en 1866, un logro de ingeniería titánico, permitió la comunicación instantánea entre Gran Bretaña y América del Norte, acelerando el comercio, la diplomacia y la transmisión de noticias. La reina Victoria, aunque no era una científica ni una ingeniera, era una entusiasta del progreso tecnológico. Era la primera monarca británica en viajar en tren y utilizar el telégrafo. Su apoyo, y el de su amado príncipe Alberto, fue crucial para eventos como la Gran Exposición de 1851, que celebraba estos avances. Ella entendió que el poder de su nación residía en parte en su capacidad para innovar y liderar el cambio tecnológico. La era victoriana, por lo tanto, fue un periodo de contradicciones fascinantes. Mientras las fábricas creaban inmensa riqueza, también generaban pobreza y desigualdad. Mientras la ciencia desvelaba los misterios del universo, la fe religiosa se aferraba a sus dogmas. Y mientras la tecnología prometía un futuro brillante, la sociedad lidiaba con los desafíos de una urbanización masiva y el impacto de los descubrimientos que sacudían sus viejas creencias. El reinado de Victoria fue el telón de fondo para esta explosión de ingenio humano. Ella, con su longevidad y su figura icónica, proporcionó la estabilidad necesaria para que el progreso floreciera. El legado de esta era no es solo el de un vasto imperio, sino el de una civilización impulsada por la curiosidad científica y la ambición industrial. Sentó la mayoría de las bases del mundo moderno, dejando un eco de invención y transformación que aún resuena en cada aspecto de nuestra vida. Capítulo 5. La moral victoriana, rigor, hipocresía y los cimientos de una sociedad. Mientras el vapor y el acero transformaban el paisaje de Gran Bretaña y el imperio se expandía sin cesar, otro tipo de transformación, más sutil pero igualmente poderosa, se forjaba en el corazón de la sociedad. La moral victoriana fue una época de contrastes asombrosos, donde una estricta ética puritana convivía con una creciente prosperidad y a veces con una hipocresía social evidente. Puede sentir la presión de las expectativas, el peso de un código de conducta que lo abarcaba todo, desde el salón de té hasta el dormitorio, y que a menudo escondía verdades incómodas bajo una capa de respetabilidad. El reinado de la reina Victoria es sinónimo de una moralidad pública excepcionalmente rígida, que se extendía a todos los aspectos de la vida, desde la vestimenta hasta el comportamiento, desde la sexualidad hasta la devoción religiosa. Esta moralidad no surgió de la nada, fue una reacción a la percibida laxitud y el libertinaje de las cortes georgianas anteriores. La propia reina Victoria, influenciada por su amado príncipe Alberto y su profunda fe, encarnó muchos de estos valores, proyectando una imagen de rectitud y virtud que el pueblo británico, especialmente la creciente clase media, anhelaba emular. El deber, la disciplina, la frugalidad y la piedad eran los pilares de esta moralidad. El trabajo duro y la automejora eran virtudes cardinales y el ocio se consideraba, a menudo, una debilidad. La educación, tanto en las escuelas públicas como en el seno familiar, enfatizaba estos valores, buscando moldear a los jóvenes en ciudadanos responsables y moralmente íntegros. La filantropía y las obras de caridad, impulsadas por un fuerte sentido del deber cristiano, florecieron, buscando aliviar la miseria de los pobres, aunque a menudo con un enfoque paternalista. La familia era la institución central de la sociedad victoriana, idealizada como un santuario de virtud y orden. El hombre era el jefe de hogar y el proveedor, mientras que la mujer, especialmente la de clase media y alta, era la ángel del hogar, responsable de la moralidad, la crianza de los hijos y la creación de un refugio seguro del duro mundo exterior. Los roles de género estaban rígidamente definidos,
y cualquier desviación era mal vista. La pureza femenina antes del matrimonio y la fidelidad conyugal eran expectativas inquebrantables, al menos en la teoría. Sin embargo, detrás de esta fachada de rectitud, la sociedad victoriana estaba plagada de contradicciones, a menudo de hipocresía. Mientras se predicaba la castidad, la prostitución era un problema rampante en las ciudades, alimentada por la pobreza y el hacinamiento. Los barrios más pobres, a menudo ocultos a la vista de la clase media, eran focos de vicio y depravación, contrastando brutalmente con los códigos morales de los ricos. La rígida moral sexual a menudo llevaba a la represión y a una doble moral, donde los hombres podían incurrir en conductas que serían intolerables para las mujeres. La religión, especialmente el anglicanismo evangélico y el metodismo, desempeñaba un papel fundamental en la vida victoriana. La asistencia a la iglesia era masiva y los sermones poderosos. La Biblia era la guía moral indiscutible, y la observancia del domingo como día de descanso y oración era casi universalmente respetada. Las misiones cristianas se expandían por el imperio, llevando no solo la fe, sino también los valores victorianos a los pueblos colonizados. Sin embargo, el auge de la ciencia, con teorías como la evolución de Darwin, comenzó a desafiar las interpretaciones literales de las Escrituras, generando una tensión creciente entre fe y razón que dividió a la sociedad. El decoro y la respetabilidad eran cruciales. Las apariencias lo eran todo. Las conversaciones sobre temas inapropiados, como la sexualidad, las enfermedades venéreas o las disfunciones corporales, eran tabú. Los muebles de las casas, incluso las patas de las mesas, a veces se cubrían para evitar cualquier connotación sugestiva. La censura en el arte y la literatura era común, y las obras que desafiaban las normas morales eran condenadas. La etiqueta social era extremadamente compleja, y se esperaba que todos la conocieran y la practicaran. A pesar de su rigidez, la moral victoriana también impulsó importantes reformas sociales. El movimiento abolicionista, que ya había logrado la abolición de la esclavitud en el imperio antes del reinado de Victoria, continuó su lucha contra la injusticia. Las leyes contra la crueldad animal, la promoción de la educación para todos los estratos sociales y las campañas contra el alcoholismo, el movimiento por la templanza, ganaron fuerza. Las condiciones de vida en las prisiones y los asilos mejoraron lentamente, aunque la pobreza persistente y la explotación laboral seguirían siendo problemas enormes durante gran parte de la era. La figura de la reina Victoria, especialmente después de la muerte de Alberto, se convirtió en la encarnación de la respetabilidad y el luto. Su prolongado periodo de viudez y su adhesión estricta a las costumbres del luto se convirtieron en un modelo para millones de sus súbditos, reforzando la imagen de una monarca moralmente intachable y dolida, lo que a su vez legitimaba los valores de la época. Así, la moral victoriana fue un complejo tapiz de virtudes y vicios, de ideales elevados y realidades sombrías. Estableció un código de conducta que, para bien o para mal, moldeó a una generación y sentó las bases para muchas de las convenciones sociales del siglo XX. Fue una era de grandes logros y profundas contradicciones, donde el rigor de la moralidad pública a menudo ocultaba las complejidades y las fragilidades de la condición humana, dejando un legado que aún hoy susurra sobre la importancia de la virtud y la constante lucha entre lo que se predica y lo que realmente se vive. Capítulo 6. Aislamiento y resiliencia. La viudez y el luto eterno de la reina. El pulso de la era victoriana, tan vibrante y propulsado por el progreso y la expansión, se vio repentinamente silenciado por una tragedia personal que golpearía a su propia encarnación, la reina Victoria. La muerte de su amado príncipe consorte, Alberto, sumió a la monarca en un abismo de dolor y la recluyó en un luto que no sería cuestión de meses, sino de décadas. Puedes sentir la profundidad de esa pena, el aislamiento autoimpuesto de una reina que, incluso en su dolor, se negaba a abdicar de su deber, mostrando una inquebrantable resiliencia. El 14 de diciembre de 1861, el príncipe Alberto, el amor de la vida de Victoria, su confidente, su consejero y el padre de sus 9 hijos, falleció a la temprana edad de 42 años. Aunque la causa oficial fue fiebre tifoidea,
Victoria siempre creyó que su muerte se debió al estrés de las responsabilidades reales y a la preocupación por el comportamiento libertino de su hijo mayor, el futuro Eduardo. La pérdida fue un golpe devastador del que la reina nunca se recuperaría del todo. Su mundo, que había girado en torno a Alberto, se desmoronó. La reacción de Victoria fue un luto absoluto y prolongado que se convertiría en una de las características más definitorias de su reinado posterior. Durante el resto de su vida, que se extendería por otras 4 décadas, Victoria vistió rigurosamente de negro, un color que solo abandonaba en contadas y muy específicas ocasiones. Las joyas que usaba eran principalmente de azabache, un material oscuro asociado al luto. Sus residencias, especialmente Osborne House y Balmoral, se convirtieron en santuarios a la memoria de Alberto, con sus habitaciones conservadas exactamente como las había dejado. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el momento de su partida. Este luto, aunque profundamente personal, tuvo un impacto significativo en la monarquía y en la vida pública británica. Victoria se retiró del ojo público, evitando Londres y las ceremonias de Estado en favor de sus residencias privadas. Se negó a abrir el Parlamento en persona y rara vez apareció en eventos sociales. Esta prolongada reclusión generó críticas crecientes. La prensa la apodó la viuda de Windsor, y algunos cuestionaron la relevancia de una monarquía que parecía haber desaparecido de la vida activa de la nación. La corona, que Alberto y Victoria habían trabajado tan duro para hacer respetable y relevante, parecía ahora eclipsada por el dolor de la reina. Sin embargo, detrás de este aislamiento, Victoria no abdicó de sus responsabilidades de Estado. Continuó leyendo y firmando los despachos del gobierno, manteniéndose informada de los asuntos del imperio y reuniéndose con sus primeros ministros, aunque a menudo prefería que estos la visitaran en sus residencias campestres. Su ética del deber era inquebrantable. Aunque su corazón estaba roto, su sentido de responsabilidad hacia su nación y su imperio permanecía intacto. Este periodo de reclusión fue, paradójicamente, una prueba de su resiliencia. En medio de su dolor, Victoria encontró consuelo en la figura de John Brown, un sirviente escocés de las Highlands, que había sido el guía y guardabosques personal de Alberto en Balmoral. Brown, con su franqueza, su humor tosco y su devoción incondicional, se convirtió en su confidente más cercano, un alivio bienvenido de la rigidez de la corte. Su relación, aunque oficialmente la de reina y sirviente, despertó rumores y escándalos en los círculos de la alta sociedad, quienes veían con malos ojos la cercanía de la reina con un hombre de clase trabajador. Para Victoria, sin embargo, Brown era una fuente de apoyo emocional vital, alguien que la trataba con una normalidad que otros se negaban a ofrecer. A pesar de las críticas por su aislamiento, la longevidad de Victoria y su eventual regreso gradual a la vida pública le permitieron reafirmar su posición. El paso del tiempo y el surgimiento de nuevos primeros ministros como Benjamin Disraeli, que entendieron la importancia de la monarquía como símbolo, la animaron a retomar algunos de sus deberes públicos. Los jubileos de oro en 1887 y de diamante en 1897 marcaron un cambio. Estas celebraciones masivas, con sus desfiles imperiales y su pompa, sirvieron para reafirmar la conexión de la reina con su pueblo y el vasto imperio. El luto seguía siendo una parte de su identidad, pero se combinaba ahora con una renovada visibilidad. El impacto de su viudez en sus hijos fue complejo. Ella los amaba, pero a menudo los responsabilizaba indirectamente por la muerte de Alberto, o los medía con el listón inalcanzable de su padre. Las relaciones eran tensas, especialmente con el príncipe de Gales, el futuro Eduardo VII, a quien Victoria consideraba frívolo y poco apto para el trono, lo que prolongó su periodo de espera hasta el ascenso. La vida de Victoria en su viudez fue un testimonio de la capacidad humana para sobrellevar la pérdida y encontrar una forma de continuar, incluso cuando el dolor parece insoportable. Su luto fue una expresión pública de su devoción a Alberto, pero también un periodo de introspección que la endureció y la hizo aún más consciente de su propio papel en la historia. Se convirtió en un símbolo de constancia y deber para una nación en rápida transformación, una figura anclada en la tradición, mientras el mundo a su alrededor avanzaba hacia un futuro incierto. Así, la viuda de Windsor, aunque alejada de los focos durante décadas,
ejerció un poder simbólico inmenso. Su luto eterno no fue un signo de debilidad, sino de una profunda lealtad y de una inquebrantable voluntad que le permitió navegar por la tormenta de su dolor personal mientras sostenía la corona de un imperio global. Su aislamiento fue un acto de resiliencia, un recordatorio de que incluso en la pena más profunda, el deber puede ser el faro que guía a una monarca a través de la sombra. Capítulo 7. Un icono mundial. Viajes, jubileos y el símbolo de una nación. Tras décadas de reclusión y luto, la viuda de Windsor comenzó, con el paso de los años, a reemerger de las sombras. El dolor por la pérdida de Alberto nunca desapareció, pero el sentido del deber y la inquebrantable paciencia de sus primeros ministros, especialmente Disraeli, la impulsaron a retomar su lugar central en la vida pública. La reina Victoria se transformaría, en sus últimos años, en un icono mundial, un símbolo venerado de la estabilidad, la tradición y el poder inigualable del Imperio Británico. Puede sentir el orgullo de una nación que celebraba a su monarca y cómo su figura envejecida se convertía en el ancla de un mundo en constante cambio. La década de 1880 marcó un cambio significativo en la visibilidad pública de Victoria. Influenciada por su primer ministro, Benjamin Disraeli, quien comprendía el inmenso valor simbólico de la monarquía y la necesidad de una reina visible, Victoria comenzó a reaparecer en eventos clave. Disraeli, con su astucia política, la proclamó emperatriz de la India en 1876, un título que resonó con la grandeza imperial y que agradó profundamente a la reina, ligando aún más su figura al destino del vasto dominio de ultramar. El punto culminante de esta revitalización de la imagen pública de Victoria fueron sus jubileos. La celebración del Jubileo de Oro en 1887, que marcaba sus 50 años en el trono, fue un evento de proporciones globales. Delegados de cada rincón del imperio, príncipes y dignatarios de todo el mundo, se congregaron en Londres para rendir homenaje a la reina emperatriz. El desfile por las calles de Londres con tropas coloniales de la India, África, Canadá y Australia fue un espectáculo de poder y unidad imperial. Victoria, con su vestimenta oscura pero con una radiante presencia, fue aclamada por millones de súbditos, quienes veían en ella la encarnación viva de la nación y su grandeza. 10 años más tarde, en 1897, el Jubileo de Diamante, que conmemoraba 60 años de reinado, superó en esplendor al anterior. Victoria, ahora una figura anciana pero formidable, fue el centro de una procesión que se extendió por más de 10 kilómetros a través de Londres. La caballería de todos los regimientos imperiales, príncipes indios ataviados con sus mejores galas, delegaciones de todas las colonias, era una demostración sin precedentes del alcance y el poderío del Imperio Británico. La reina, sentada en su carroza, con su rostro grave y su mirada penetrante, se había convertido en un símbolo viviente de estabilidad, tradición y continuidad en una época de profundos cambios sociales, económicos y políticos. A pesar de su edad avanzada, Victoria seguía siendo una monarca activa. Realizó viajes significativos a diversos lugares, incluyendo sus queridas residencias en Balmoral, Escocia y Osbarwell South, Isla de Wight, pero también visitó la Riviera Francesa en varias ocasiones, lo que fue considerado una audacia para una reina en luto. Estos viajes, aunque a veces por motivos de salud, también la mantenían conectada con diferentes aspectos de su reino y con la realeza europea. Su figura, y especialmente su estilo de luto perpetuo, se convirtieron en un fenómeno cultural. La viuda de Windsor era reconocida en todo el mundo. Las caricaturas, las fotografías, un medio que se popularizó enormemente durante su reinado, y los souvenirs la inmortalizaban, creando una imagen global de la monarca. Ella fue la primera soberana británica en ser ampliamente fotografiada, permitiendo que su rostro, aunque a menudo solemne, se hiciera familiar para millones de personas. La influencia de Victoria se extendía también a través de sus numerosos nietos y bisnietos, que ocupaban tronos en toda Europa. Era literalmente la abuela de Europa, y su vasto árbol genealógico conectaba a las principales casas reales del continente. Emperadores como Guillermo II de Alemania y zares como Nicolás II de Rusia eran sus nietos, un testimonio de su papel central en la diplomacia dinástica europea. Se esforzó por mantener la paz a través de estos lazos familiares,
Aunque el siglo XX demostraría que los lazos de sangre no eran suficientes para detener las ambiciones políticas. En sus últimos años, a pesar de sus crecientes problemas de salud, Victoria mantuvo una agenda real activa. Recibía a primeros ministros, había tenido 10 durante su reinado, leía despachos y se mantenía informada de los acontecimientos mundiales. Su conocimiento de la política y de los personajes clave, acumulado a lo largo de más de 60 años, era inigualable y la convertía en una figura de consulta y una voz de autoridad silenciosa. Así, la reina Victoria, que había comenzado su reinado como una joven monarca inexperta y había pasado décadas en un luto autoimpuesto, se transformó, en el crepúsculo de su vida, en un icono mundial. Su figura, envejecida pero inquebrantable, se convirtió en el faro de una era, un símbolo de la potencia, la moral y la resiliencia del Imperio Británico. Los jubileos no solo celebraron su longevidad, sino que reafirmaron la profunda conexión entre la reina y su pueblo, consolidando su lugar como una de las monarcas más influyentes de la historia. Una figura que cerraría el siglo XIX con su propia sombra majestuosa. Capítulo 8. El legado de una reina. La huella de Victoria en la historia y el presente. Con el telón de los grandes jubileos bajando lentamente, la figura de la reina Victoria se había consolidado como un coloso en el paisaje de la historia. Su reinado, el más largo hasta entonces, no fue solo un periodo de supresión o expansión. Fue una era que bajo su mirada vigilante y su férrea moral, tejió las bases de la modernidad, dejando una huella indeleble que aún resuena en las instituciones, la cultura y la sociedad de hoy. Puedes discernir cómo la sombra de esta pequeña mujer, vestida de negro, aún se extiende sobre el mundo que heredamos de su tiempo. El legado de la reina Victoria es multifacético y a menudo paradójico. En el ámbito de la monarquía, su impacto fue transformador. Tras los reinados tumultuosos y a menudo impopulares de sus predecesores de la Casa de Hanover, Victoria, con la ayuda de Alberto, restauró la respetabilidad, la dignidad y el prestigio de la corona británica. La monarquía pasó de ser una institución controvertida a un símbolo de estabilidad y unidad para la nación y el vasto imperio. Su ética de deber y su aparente virtud moral sentaron un estándar que sus sucesores, incluyendo su hijo Eduardo VII y sus descendientes, se esforzarían por mantener. Hoy, la monarquía británica, con todas sus tradiciones y pompa, debe gran parte de su durabilidad y su popularidad a la reconstrucción de la imagen real bajo Victoria. El Imperio Británico, que alcanzó su apogeo bajo su reinado, es quizás su legado más visible y complejo. Victoria fue la emperatriz de la India, y la extensión del dominio británico a lo largo y ancho del globo definió la geopolítica del siglo XIX. Este legado imperial es una espada de doble filo. Por un lado, se tradujo en una vasta expansión del comercio, la tecnología y ciertas formas de administración y educación británicas. Por otro, se basó en la explotación, la subyugación y la violencia hacia los pueblos colonizados. Las consecuencias de esta era imperial aún se debaten y se sienten hoy en día en las relaciones internacionales, la geografía y la demografía de muchas naciones. La era victoriana en sí misma, que lleva su nombre, dejó una profunda huella en la cultura, la ciencia y la sociedad. Fue una época de progreso tecnológico sin precedentes, impulsado por la revolución industrial, el ferrocarril, el barco de vapor, el telégrafo, la fotografía. Estas innovaciones transformaron la vida cotidiana, aceleraron la comunicación y conectaron el mundo de formas inimaginables. Gran parte de la infraestructura moderna y de la tecnología que hoy damos por sentada tiene sus raíces en los inventos y los avances de la era victoriana. En el campo de la ciencia, el impacto fue revolucionario. La teoría de la evolución de Charles Darwin, la revolución en medicina con Pasteur y Lister, y los avances en física sentaron las bases de gran parte de la ciencia moderna. Aunque estas ideas a menudo desafiaron las creencias religiosas tradicionales y generaron controversia, la curiosidad intelectual y el espíritu de investigación que caracterizaron la era victoriana impulsaron el conocimiento a nuevas alturas. La figura de Victoria, con su apoyo a veces implícito a la Royal Society y otras instituciones científicas, proporcionó un ambiente de respaldo a estos descubrimientos. La moral victoriana, con su énfasis en la respetabilidad,
La disciplina, el trabajo duro y el decoro moldeó las costumbres sociales de una generación. Aunque a menudo se le critica por su hipocresía y su represión, también impulsó el desarrollo de movimientos filantrópicos y reformas sociales significativas. La preocupación por la pobreza, la promoción de la educación pública y la mejora de las condiciones de vida, aunque lentas y graduales, fueron objetivos importantes para muchos reformadores victorianos. Los valores de la familia ideal y el énfasis en la virtud doméstica, promovidos por la propia reina y el príncipe Alberto, dejaron una marca duradera en la sociedad occidental. Además, Victoria fue una figura clave en las relaciones dinásticas europeas. Al ser la abuela de Europa, sus descendientes se sentaron en numerosos tronos, incluyendo los de Alemania, Rusia, Grecia y Noruega. Estos lazos familiares, aunque no pudieron prevenir las grandes guerras del siglo XX, crearon una red de conexiones personales entre las monarquías europeas que a menudo influyeron en la diplomacia y las alianzas. Incluso después de su muerte, la influencia de Victoria se prolongó. El victorianismo como movimiento cultural y social persistió hasta bien entrado el siglo XX. Su imagen de una monarca grave, dedicada al deber y anclada en la tradición, se convirtió en un arquetipo perdurable de la realeza y el poder femenino. Su figura sigue siendo objeto de fascinación, estudio y debate en libros, películas, series de televisión y exposiciones. Así, el legado de la reina Victoria no es un mero capítulo en los libros de historia, es la base sobre la que se construyó gran parte del mundo moderno. Su reinado fue una encrucijada de contradicciones, de grandeza y de sombras, de progreso y de opresión, pero innegablemente fue una era que cambió el mundo para siempre. Y Victoria, con su inmensa presencia y su prolongado reinado, fue la monarca que presenció, lideró y en gran medida personificó ese cambio. Su huella es profunda, un eco constante que nos invita a comprender la complejidad de una época que aún hoy define quiénes somos y cómo funciona nuestro mundo. Capítulo 9. El adiós a una era. Muerte y crepúsculo de la majestad victoriana. A medida que el siglo XIX se acercaba a su fin, arrastrando consigo la vasta sombra de su progreso y sus contradicciones, también se acercaba el de una vida que había definido toda una época. La reina Victoria, la abuela de Europa y la emperatriz de la India, había gobernado durante 63 años, 7 meses y 2 días, un reinado tan extenso que pocos podían recordar un tiempo sin ella en el trono. Su partida no sería solo la muerte de una monarca, sería el adiós a una era, el cierre de un capítulo grandioso en la historia británica y mundial. Puedes sentir la solemnidad de ese crepúsculo, el momento en que un siglo de cambios y una vida de deber llegaban a su inevitable final. A finales de la década de 1890, la salud de la reina, aunque siempre robusta, comenzó a deteriorarse lentamente. Sus problemas de visión y reumatismo se agudizaron, y la edad avanzada le cobraba su precio. A pesar de ello, su espíritu permanecía indomable. Continuó realizando sus deberes oficiales con una dedicación inquebrantable, firmando documentos, recibiendo informes y manteniendo una correspondencia constante con sus ministros y familiares reales en toda Europa. Su mente se mantuvo aguda, y su sentido del deber era tan fuerte como siempre. Sus últimas navidades, en 1900, las pasó en Osborne House, su amada residencia en la isla de Wight, un lugar impregnado de los recuerdos de su amado Alberto. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su espíritu conservaba la lucidez que la caracterizó. Dictó cartas, recibió a sus nietos y bisnietos, y se mantuvo informada sobre la marcha de la guerra Boer en Sudáfrica, un conflicto que le preocupaba profundamente. La imagen de la pequeña monarca, anciana y vestida de negro, pero aún con la determinación de una guerrera, se mantenía hasta el final. El 16 de enero de 1901, su estado de salud empeoró drásticamente. Sus hijos y nietos más cercanos, incluyendo al príncipe de Gales, el futuro Eduardo II, y al Kaiser Guillermo II de Alemania, su nieto mayor, se reunieron en Osborne. El palacio de Buckingham se preparó para el inevitable anuncio, y el mundo contuvo la respiración, consciente de que estaba a punto de presenciar el fin de una era. En la tarde del 22 de enero de 1901, la reina Victoria falleció en Osborne House, rodeada de su familia.
Tenía 81 años. Las últimas palabras que se le escucharon fueron apenas un murmullo, pero su partida fue pacífica. El anuncio oficial de su muerte sumió a Gran Bretaña y a su vasto imperio en un profundo luto. Millones de personas que no habían conocido otro monarca se sintieron huérfanas. Era el fin de una era, un punto de inflexión en la historia. El funeral de la reina Victoria fue un evento de una solemnidad y una magnificencia que reflejaban la inmensa estatura de la monarca y el imperio que había construido. A petición propia, se le concedió un funeral militar, algo inusual para una reina, en lugar de un tradicional funeral de Estado. Su féretro fue transportado en una cureña de artillería, en lugar de una carroza, y arrastrado por marineros en lugar de caballos. Era un guiño a la Royal Navy, el pilar de su imperio. La procesión fúnebre, el 2 de febrero, fue un espectáculo grandioso que marcó el fin de una época. Por las calles de Londres, millones de personas se congregaron en silencio, conmovidos por la partida de su reina. Reyes y reinas de toda Europa, sus propios descendientes, marcharon detrás del féretro. Era una reunión sin precedentes de la realeza, un testimonio de la centralidad de Victoria en la diplomacia dinástica del continente. El Kaiser Guillermo II, uno de sus nietos, marchó al lado del príncipe de Gales, un simbolismo de la intrincada red familiar que Victoria había tejido. La reina fue sepultada junto a su amado príncipe Alberto en el mausoleo real de Frogmore, en los terrenos del castillo de Windsor, tal como ella deseaba. Su deseo era ser enterrada con la bata de Alberto y un molde de yeso de su mano. Su larga espera para reunirse con él había terminado. La muerte de Victoria no solo marcó el fin de un reinado, sino el crepúsculo de la majestad victoriana. Su partida abrió paso al siglo XX, una era de rápidos cambios, de nuevas tecnologías, de guerras mundiales devastadoras y de la eventual disolución del vasto imperio británico que ella tanto había personificado. El optimismo victoriano, su rígida moralidad y su fe inquebrantable en el progreso, comenzarían a desvanecerse, reemplazados por nuevas corrientes de pensamiento y realidades geopolíticas. Pero el legado de Victoria perduraría. Aunque el mundo cambiaría drásticamente, su figura seguiría siendo un punto de referencia, un ancla en la memoria colectiva. Su muerte fue un momento de transición, un hito que cerraba un capítulo y abría otro, un recordatorio de que incluso las eras más gloriosas están destinadas a llegar a su fin, dejando tras de sí un eco de su grandeza para las generaciones futuras. El silencio de su partida resonó como el adiós a un siglo, la despedida a una reina y el inicio de un nuevo amanecer para la humanidad.